No hay ningún pecado que Dios no perdone. No hay dolor que Dios no pueda tocar. No hay enfermedad que no pueda sanar. Amén. Él está encima de todo. Donde aumenta el pecado, la gracia sobreabunda. En un mundo donde las personas están tan conscientes del pecado, los defectos, las fallas, el fracaso, es difícil creer que donde el pecado aumenta, especialmente cuando está aumentando, la gracia sobreabunda. Pero debemos creerlo. Amén. Pablo predicó tanto que donde aumenta el pecado, la gracia sobreabunda, que fue mal interpretado. Y sus palabras fueron tergiversadas, como si dijera, vamos a pecar a propósito para que la gracia abunde. Pero Pablo no dijo eso. Pablo dijo, donde el pecado aumenta, la gracia sobreabunda. En griego, huper, periseuo, literalmente hiper, huper. La gracia sobreabunda. Amén. Y todas las personas dicen, amén. Vamos a estar conscientes de la gracia de Dios, no del pecado. Amén. Vamos a estar conscientes de la vida de Dios y su sanidad y salud, no de la enfermedad y el dolor. Amén. El mundo constante y perpetuamente te hará consciente de esas cosas, pero en realidad las bendiciones de Dios no son esas cosas. Pero pastor, ¿cómo las experimento? ¿Cómo las obtengo? Bueno, Romanos capítulo 1. Versículo 16 y 17 nos dicen, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Este es el Evangelio de Cristo. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es el poder de Dios. El Evangelio es poder. El poder de Dios está en el Evangelio. Cuando predicas el Evangelio, el poder de Dios se libera. Es poder de Dios para salvación. Y la palabra salvación aquí es soteria, que no solo significa salvarse del infierno, salvarse de la muerte espiritual. La palabra salvación incluye sanidad, integridad, conservación, protección y prosperidad. Literalmente, son las palabras que encontrarás si buscas la palabra en el lenguaje original. De acuerdo, descubrirás que todo eso comprende una palabra, salvación. Amén. En hebreo es Yeshua. Amén, que es salvación, sanidad, prosperidad, liberación, conservación, integridad, aleluya. El poder de Dios para guardarte, el poder de Dios para sanarte, el poder de Dios para tu integridad emocional, de la depresión, de la opresión, el poder de Dios para tus relaciones maravillosas. Amén. Dios puede salvar tu relación. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios puede salvar tu matrimonio. Dije que Dios puede salvar tu matrimonio. No limites la salvación de Dios a una sola área. De hecho, la mujer que había tenido flujo de sangre, cuando tocó el borde de su manto, Jesús se volteó y dijo, tu fe te ha sanado. La palabra sanado aquí es la forma soteria, soso, que es el verbo de soteria. Esas palabras, el poder de Dios para tu salvación es muy grande, para cada uno de los creyentes, para el judío primero y también para el gentil, porque en este evangelio, la justicia de Dios es revelada. Por desgracia, a veces, cuando escuchas el evangelio predicado hoy en día, escuchas que los pecados del hombre son revelados. No hay duda de que las personas saben que han pecado, por eso ellos evitan a Dios, no quieren hablar sobre eso y no quieren hablar sobre Dios, porque eso les trae a flote la realidad del pecado. Las personas no quieren recordar que han pecado en su vida, pero el Evangelio no es una revelación de los pecados. El Evangelio es una revelación de la justicia de Dios por fe y se revela a través de la fe. ¿Puedo oír un buen amén? Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Muchas veces, cuando lees ese versículo, el justo vivirá por la fe, comienzas a pensar, sé qué significa eso, significa que todos los creyentes viven por fe. Eso es lo que yo pensaba. Pero ¿qué dice en realidad aquí? El tema es la justicia. Justicia por la fe, di justicia por la fe. La justicia por la fe es la clave a toda bendición de Dios, porque es la base con la que Dios puede bendecirte. Y este versículo literalmente dice que el justo por la fe vivirá. No que el justo vivirá de la fe. El justo por la fe vivirá. Algunas traducciones resaltan eso bien, como la traducción literal de Young lo explica. Otra traducción dice, el justo por fe vivirá. Esto es diferente a el justo vivirá por la fe, ¿cierto? El justo por fe vivirá. Si crees que eres justo por fe, vivirás. Amén.
¿Por qué debemos ser justos por fe? Porque cada día seguimos conscientes de la presencia del pecado en nuestros pensamientos, en nuestra carne, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestros sentidos. ¿Cierto? ¿De acuerdo? ¿Alguno desde que fue salvado no siente ningún pecado? No, aún lo tenemos. Pero está en medio de eso. Dios está diciendo, yo te veo justo, debes poner tu confianza en la sangre de mi Hijo, amén, que te ha limpiado de todos tus pecados. Mi Hijo se volvió tu pecado en la cruz para que tú te vuelvas mi justicia en Él. Amén. Ahora debes declararte como justo en medio del pecado. Debo proclamarme como soy, el justo de Dios en Cristo. Una vez que has confesado eso, eres justo por fe. Y el justo por fe no morirá. El justo por la fe vivirá. Amén. Y no solo vivirá en esta vida, sino que tendrá la forma más alta de vida, como la palabra vivir significa en griego. Gloria a Dios. Ahora vemos esto. Nos beneficia saber que la muerte es tan desenfrenada, el pecado está tan extendido, y es difícil para nosotros estar conscientes de la gracia y la vida, pero en Romanos 5:17, uno de mis versículos favoritos dice, por la transgresión de uno, por la transgresión de un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Por su ofensa, reinó la muerte a través de ese hombre, Adán. Piénsenlo. Dios nunca quiso que el hombre muriera. Nunca fue el plan de Dios que el hombre envejeciera y se volviera decrépito, ni que tuviera arrugas y luego muriera. No era parte de su plan de amor. Dios quería que el hombre viviera para siempre, fuera joven, hermoso, fuerte para siempre. Amén. Disfrutando sus bendiciones, disfrutando su bondad. Dios hizo al hombre para que durara y pudiera disfrutar de todo lo que Él había creado. El hombre fue creado para recibir todo el amor y la bondad de Dios. Amén. Pero el hombre cometió alta traición, pecó contra Dios y como resultado la muerte llegó. Necesitas saber que cuando pecas, también pides la muerte, porque la muerte se adhiere sola al pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. El pago del pecado es la muerte. Donde hay pecado, hay muerte. Cuando Jesús murió, Él tuvo que lidiar con dos cosas, no solo con el pecado. Claro, Él lidió con más cosas, incluso contra el diablo. Él venció al diablo. Pero básicamente, Él lidió con el pecado y lidió con la muerte. Esas dos cosas. Amén. Entonces, la muerte y el pecado están detrás de Jesús. Ahora, Él está en su forma resucitada. ¿Puedo oír un buen amén? Y aquí dice que por la transgresión de uno reinó la muerte. ¿Notaron que la muerte no solo llegó? Reina. Bueno, por la misma evidencia, mucho más. Digan mucho más. Digan de nuevo, mucho más. A los que reciben. Y esa palabra recibir, lambano en griego, es una palabra muy fuerte. No es solo tomar o recibir como de forma pasiva. No, es agarrar. Se usa cuando los soldados llegaron y arrestaron a Jesús en el jardín de Getsemaní. Ellos lambano a Él, lo agarraron. Amén. La Biblia dice mucho más los que recibieron o agarraron dos cosas, la abundancia de gracia y el don de la justicia. ¿Qué va a pasar? Ellos reinarán en vida como la muerte reinó. Es soberano como un rey. Tú reinarás en vida a través de Jesucristo. Y si reinas tú, las adicciones no. Si tú reinas, los pecados no. Si tú reinas, Satanás no. Si tú reinas, la muerte no. Si tú reinas, el poder de las tinieblas. Amén. No puede tener la victoria sobre tu vida porque tú estás reinando. Y noten que reinan por dos dones, por así decirlo. La abundancia de gracia y el don de justicia. Noten que la justicia se llama don. No es una recompensa. Amén. ¿Cómo recibes abundancia de gracia y el don de justicia? Lo recibimos por fe. Necesitamos tener el espíritu de fe. Segunda de Corintios 4:13 dice, tenemos el mismo espíritu de fe. ¿Cómo opera el espíritu de fe? Creo y por eso hablo. También creemos y por eso hablamos. Iglesia, miren aquí, es muy simple. El espíritu de fe es como esto. Creo y por eso hablo. Amén. Creo y por eso hablo. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Así es Dios. Cuando Dios vio tinieblas en Génesis 1, ¿qué dijo Dios? Hágase la luz. Dios no, escuchen, Dios no dijo lo que vio. Dijo lo que quería ver. ¿Están aprendiendo hasta ahora? Todo lo que he compartido es para llegar a esto.
No nos damos cuenta de que estamos muertos al pecado. ¿Qué significa eso? Vean Romanos capítulo 6, versículo 1. Acabo de mencionar que donde aumenta el pecado, la gracia ¿qué? Sobreabunda. Aquí dice, ¿qué debemos decir entonces? ¿Debemos continuar pecando para que la gracia abunde? Solo las personas que escucharon que donde el pecado aumenta, la gracia sobreabunda, donde el pecado aumenta, la gracia sobreabunda, harían una pregunta así. Obviamente, son criticones. Solo quieren encontrar una falla en el mensaje de gracia. Incluso Pablo predicó que donde el pecado aumenta, la gracia sobreabunda. Y comenzaron a decir, entonces dices que debemos pecar más para que la gracia sobreabunde, porque donde el pecado aumenta, la gracia aumenta. ¿Por qué no pecamos más? Y la respuesta de Pablo no es una negación o prohibición. Pablo no dijo, no lo hagan. No dijo eso. Vean lo que dice. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Su respuesta es una imposibilidad. Un verdadero creyente está muerto al pecado.